Saludar a un montón de gente que pude saludar y darles un abrazo. Posiblemente algunos otros no haya tenido la oportunidad, especialmente a los que eran miembros de la iglesia de Nampa un poquito después del diluvio, ¿verdad? Porque hace 16 años yo me fui y pues gracias a Dios que aquí están, ¿verdad? Me da mucho gusto poder saludarlos y convivir con ustedes, así como en aquellos tiempos podíamos disfrutar no solamente el momento de estar adorando a Dios en la iglesia, sino pues también en los días de cada del retiro aquí en Macol, y pues muchas oportunidades de salir con los jóvenes, especialmente disfrutar, ¿verdad?, con ellos y con las familias. Bueno, anoche estuvimos hablando de un aspecto que es preocupante porque vemos que el diablo está atacando en una forma feroz a las familias. Está tratando de destruir no solamente las familias, sino incluso hasta el concepto de familia. Ya dijimos que ahora pues se introdujo el concepto de el matrimonio, pero ya no como la asociación de dos personas, de un hombre y una mujer, ¿verdad?, en un convenio de amor, sino ahora el matrimonio lo quieren definir, y muchos lugares lo están cambiando ya como igual el pacto o la asociación de dos personas que se aman simplemente. Puede ser dos hombres, dos mujeres, incluso todavía eso es medio aberrante, pero hay ciertos lugares donde ya está permitiendo el matrimonio de personas con animales. Escuché allá vi una noticia donde la mujer se casó con un perro. O sea, para que vean que la situación no es nada más así, es crítica. Y les decía ayer, y precisamente vamos a entrar ahora a ese concepto, que evidentemente Dios, viendo esto, Él anunció de que así como el diablo está tratando de destruir el hogar, la familia, Dios también pues va a tener que hacer algo, porque Dios no se va a quedar con las manos y brazos cruzados. Y precisamente, fíjense bien, de esto les voy a hablar, la profecía de la venida de Elías. Dice, estoy por enviar ¿a quién? Al profeta Elías. ¿Cuándo? Antes que llegue ¿qué? El día grande y terrible. ¿Qué va a hacer Dios? O sea, Elías, ese profeta. Él hará que ¿qué cosa? Que los padres ¿de qué? Se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. ¿Por qué? Porque Dios no quiere destruir, como dicen, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a la vida. Y la forma de hacerlo es que haya esa reconciliación de padres con hijos. Porque tristemente ahora incluso la paternidad pues es difícil. Antes el padre salía al hogar, pero la madre se quedaba y cuidaba a los hijos. Ahora la situación es tan demandante que el padre se tiene que salir, la madre también a trabajar, y entonces el hijo, ¿dónde lo dejan? A veces con un babysitter, a veces en una guardería. ¿Y qué se les enseña? Posiblemente nuestros valores no, les está enseñando lo que el babysitter, y a veces muchos babysitters, para no molestarse, le dan una tablet o le prenden la televisión, y entonces la televisión es la que está educando a nuestros hijos. Desgraciadamente lo que están viendo en la televisión son cosas que el diablo ha preparado para destruir a nuestros hijos. Así que la situación no creen que es fácil, se torna muy, muy problemática. Bueno, pero está hablando de Elías. ¿Por qué de Elías? El Señor. Bueno, vamos a tener que a ver quién era Elías, qué hizo Elías, pues para saber por qué Dios anuncia que antes del tiempo del fin va a tener que mandar a Elías otra vez. Ok.
Elías, el tisbita, es de la tierra de Galad. Bueno, no tengo la virtud angélica todavía de ser invisible, ¿verdad? Pero déjenme ver si no estaba aquí. Miren, esta es la zona de que sería Palestina. Acá abajo, en esta región, está lo que sería el sur, que es la Judea, y todo esto ahora viene siendo Israel, pero antes era lo que era el reino de Israel y el reino de Judá. Está el río Jordán, ¿verdad? Aquí está el lago de Genesaret y acá está el Mar Muerto y aquí el río Jordán corre. Y esta zona que está de este lado, allí era Elías, el Galadita, ¿verdad? De Tisbita. Aquí, a esto se conoce como Jordania ahora, también se llama Transjordania. Bueno, de allí era Elías, ¿ok? Y hablando de... estoy estorbando aquí, ¿verdad? Aunque me digan que no, yo sé que sí, así que... Elías, fíjense bien, estamos viviendo 2019 años después de Jesús. Bueno, eso es relativo, porque Jesús nació más o menos 5 años antes de su época. El que hizo el cálculo le falló por 5 o 6 años, pero de modo ya se quedó así. El año 1 de Cristo al 2019, tenemos 2019 años después de que murió Jesús. Elías vivió más o menos entre el 870 al 840 antes de que naciera Cristo. Así que estamos hablando de una persona que vivió hace 2800 años. ¿Y qué tan importante es que se tenga que decir, ok, va a venir otra vez Elías? Bueno, sí, gracias. Vamos a ver un poquito de este caballero. Para ello hay que entender el tiempo, porque Elías, Dios lo mandó porque había un problema y Dios quiso que Elías fuera el instrumento para resolver ese problema. Resulta que vivió en tiempos del rey Acab, hijo de hombre. Que este caballero, a ver si corrigen un poquito el eco, reinó 22 años en Israel. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Esta era un rey, era princesa, hija del rey Edbal, rey de Sidón. Pero ella era sacerdotisa del culto de Baal y por consecuencia, pues era una mujer que su nombre ya quedó como un símbolo de perversión y de lo peor. Jezabel. Para poder entender, ¿verdad? Aquí nos dice todo esto. Vamos a tratar de entender, era sacerdotisa de Baal. ¿Y quién era Baal? ¿Quién era ese Dios? Bueno, Baal, aquí lo tienen, es el Dios de la lluvia y del trueno. Aquí pueden ver ustedes a el Dios Baal con esto que vienen, son los rayos que cuando ven el trueno, ¿verdad? Eran parte de lo que se conoce en aquel tiempo, se llamaban los cultos de fertilidad. ¿Qué eran esos cultos? Bueno, Baal, ahorita les voy a explicar. Baal era el dios de la lluvia y el trueno y el dios de la fertilidad. Era el hombre. Y entonces su hermana Astarte era la diosa también de la fertilidad, pero del lado femenino. Y este está representado por la lluvia y el trueno y ella está representada por la tierra. Así es que para los adoradores de aquel tiempo, la tierra era Asherah. Y gracias a Asherah podían alimentarse. Tenían frutos, tenían comida, tenían alimentos. Y a ella se le adoraba en los montes, en los lugares altos. Y vamos a ver,
Resulta, para que más o menos vayan entendiendo, ellos entonces eran los dos dioses principales. Tenían muchos otros dioses, pero los dioses principales eran Baal y Astarte o Ashera, así se le conocía. De Ashera viene, o Astarte, ¿verdad? Viene, por ejemplo, de Babilonia, Ishtar, es la misma, ¿verdad? Y curiosamente, la fiesta del Easter tiene connotación con el nombre de Ashera. ¿Sí? Ok. Ella, como les dije, era la diosa de la fertilidad, lo que daba la vida. Entonces, cuando Baal venía, la lluvia, bueno, para entenderla tal vez hay que entender también el contexto geográfico. Palestina es un estado donde es seco, y especialmente el sur. Así que dependen de la lluvia. Para ellos la lluvia es vital. Si no hay sequía, y vean las historias de las sequías, que la gente tenía que ir a Egipto allá, porque allá el río Nilo nunca se secaba, pero en esa zona la lluvia era vital. Así que, ¿qué era lo que se hacía? Cuando veían que la lluvia venía, porque el mar Mediterráneo está hacia el oeste, ellos empezaban a realizar fiestas, especialmente cuando caía la lluvia. ¿Por qué? Cuando venía Baal a juntarse o a tener relaciones íntimas con Ashera, ¿verdad? Era porque entonces de esa unión iba a haber fertilidad, iba a haber vida, iba a haber todo. Y ellos decían, viene Baal, y las gotas de lluvia eran las gotas de semen, porque estaban teniendo relaciones Baal con Ashera. Obviamente, para animar a que eso sucediera, los adoradores que iban a adorar a Baal y a Ashera se unían con las sacerdotisas sagradas que había en los templos a tener relaciones sexuales. Esa es la razón por la cual los israelitas, pues dice, y se iban en pos de los Baales. Pues claro, pues allí iba, al adorar a Baal, pues estaba ese asunto de las relaciones sexuales que se tenían, ¿verdad? Bueno, entonces ya más o menos se entiende, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué sucedió. Dice, la influencia de Jezabel y sus sacerdotes impíos se enseñaba al pueblo que los ídolos que habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua. Entonces se habla de, ya les dije, de Ashera y Astarte. Todas las bendiciones del cielo, los arroyos y corrientes de aguas vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían al favor de ¿quién? De Baal y Astarte, en vez del dador de todo lo perfecto. Ese era el problema. Una religión que pues era atractiva. ¿Y quién no va a estar feliz de que haya fertilidad y todo? Pues hay que adorar a esos dioses que nos dan la comida, que nos sostienen, que hay vida. Y era pues ese culto hacia la naturaleza en lugar de el Dios de la naturaleza. La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes se podían verse imágenes Baal y Astarte. Son muy groseras las imágenes que se tenían, porque se tenían los órganos sexuales masculinos y también femeninos representados, y porque era parte del culto, ¿verdad? Dice, y eran en esos bosquecillos, se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de las manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Parte de todo eso estaba también la bebida, comidas, en fin, eran orgías que se realizaban en esos lugares altos. Cuando lean en la Biblia y dice, y no se quitaron los lugares altos, pues tenía que ver con esto. Ese es el... Miren, ahí está. Este es un lugar alto, allá. Esto que ven ustedes aquí,
Es la costumbre todavía de que en ciertos lugares, en las ciudades, en el cerro más alto se pone una cruz, ¿verdad? Es porque tiene que ver con eso. Me tocó estar en algunos de estos altares. Miren, aquí pueden ver, este es el altar. Y para que tengan una dimensión del tamaño del altar, aquí están las escalinatas, se suben, este es el lugar donde se ofrecen sacrificios y aquí está una persona acostada. Son grandes, ¿verdad? Los lugares altos ahí, y allí se realizaban sacrificios humanos y allí se realizaban los sacrificios de los animales y había cubículos, en fin, diferentes secciones donde pues, se realizaban todos los actos impúdicos que se tenían. A eso se le llamaba un sincretismo religioso. Cuando se mezcla una religión con otra, a eso se llama sincretismo. Y era muy común, ¿verdad?, que entonces los israelitas que adoraban al Dios verdadero empezaron a aceptar ideas de esas religiones e integrarlas dentro de su religión y formaron pues un sincretismo religioso, de tal manera que pues ya no se sabía quién se estaba adorando, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿quién era Elías? Elías en hebreo, Elí, Yahweh, ¿verdad? Ya es el apócope del nombre divino de Jehová, Yahweh, y él es el término para Dios. ¿Qué quiere decir entonces Elías? Bueno, mi Dios es Jehová. Jezabel, ¿verdad? Si ustedes ven la terminación Bel, tiene que ver con Baal. Todas las terminaciones con Baal o Bel tienen que ver con los dioses falsos. Y todos los nombres que tengan terminaciones con El, Ías, son porque tienen que ver con los dioses, con el Dios verdadero, Yahweh, El, Elí, o pueden empezar con él y con ya, por ejemplo, Isaías, la ya de Isaías es Jehová. Daniel, Dios es mi juez, él, la terminación él. Y todos esos nombres, ¿verdad?, estaban vinculando con los dioses a quien se adoraba. Elías, cuando le decían, ¿cómo te llamas? Mi Dios es Jehová. Amén. Aquel, eres adorador de Jehová. ¿Y tú cómo te llamas? Jerubal. Eres adorador de Baal, ¿verdad? Ese es el asunto, cómo se identificaban, ¿verdad? Ahora, viendo la situación, Elías dice que la nación, si era un siervo de Jehová en medio de una nación corrompida por la idolatría y el pecado. Con profunda preocupación buscó a Dios y le preguntó qué se podía hacer. En otras palabras, Elías representa a aquellos que dicen, la situación está mal, Señor, ¿qué puedo hacer yo para cambiarla? No es nada más que, bueno, pues ni modo, que así es, pues vamos a la tierra donde fueres a hacer lo que vieres. No, eso no es así. Dios le respondió y le ordenó que fuera a darle un mensaje al rey Acab. Y ahí es donde empieza el problema. Porque va con el rey Acab, que era un adorador. En ese sincretismo religioso adoraba a Jehová, pero también adoraba a Baal. Y entonces le da un mensaje. Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá, ¿qué cosa? Lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? El Dios Baal ya no va a traer ni una gotita de agua acá. ¿Por qué? Porque ustedes están viviendo una apostasía, han abandonado al Dios verdadero, están adorando a un Dios que no es Dios, es la naturaleza, y el que adora la naturaleza dice, ni una gota de agua va a caer ahí hasta que yo diga. El profeta, el rey se quedó así, y Elías se fue, y no le dio tiempo ni decir, deténgalo. Quedó impresionado, ya sabía que él era un profeta, y que ahora lo que le dice era el nombre de Dios, porque dice, vive Jehová Dios de Israel. En otras palabras, mira, lo que yo te digo no es mío, es mensaje de Dios. Ok, pues al principio, está loco, pero pasa un año, ni una gota de agua.
Y pues ya se empezaron a preocupar. Pasa otro año, ni una gota de agua. Y pasa otro año, ni una gota de agua. Y ya para el segundo año, dice, pasó un año y aún no había llovido. La tierra parecía quemada por el fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Qué terrible, ¿verdad? Pues desgraciadamente esa es causa de que uno mismo provoca, ¿verdad? Campos que antes fueron florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. Así que, ¿verdad? El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más. Porque el problema, cuando no hay granos, cuando no hay comida, cuando no hay frutas, cuando no hay nada, pues obviamente primero empiezan a morir los animales. Y después la gente, como está mal alimentada, se empieza a enfermar. Y al enfermarse empiezan la peste, las epidemias. Y la gente empieza a morir. Y pues es terrible. Porque como palomitas estaban cayendo, uno moría allá, que ya se murió el de enfrente, que ya de allá. Y pues cuando me toca a mí, porque yo también estoy todo igual. Esa era la situación que se estaba viviendo. ¿Y qué sucedió? Cuando Acab se dio cuenta de lo terrible que estaba viviendo la situación, busquen a Elías, él es el culpable, porque él vino y mandó una maldición. Y empezaron a buscar a Elías. Y mandó por todas partes a los reinos vecinos. ¿Por dónde se escondió? Hay que buscarlo, localizarlo, porque hay que traerlo para obligarlo a que baje, quite la maldición. Y como no pudo encontrar a Elías, empezó la persecución. La persecución de los adoradores de Jehová. Ellos son los culpables. Ellos son los que tienen la culpa de nuestra terrible situación, porque ellos, por causa de ellos, los dioses están enojados con nosotros. Y empezó la persecución a matar a todos los adoradores del Señor. A los profetas ni se diga. En otras palabras, a los pastores, ¿verdad? Y entonces, no voy a contar toda la historia, ustedes la deben saber, si no les recomiendo, el capítulo 2 de Reyes, capítulo 16 en adelante, 17 en adelante, está la historia de Elías. Finalmente, a los 3 años y medio, Dios le dice a Elías, regresa, vas a llevar un mensaje al rey Acab. Bueno, ahí va. Y dice la historia que pues ya el rey realmente todavía guardaba granos, todavía cuidaba el agua, pero ya se dio cuenta que si no hacía algo para la comida de sus mismas bestias, también se le iban a morir. Y le dijo a su mayordomo, que era un adorador de los poquitos que daban de Dios, ¿verdad? Y entonces le dice, mira, te vas por allá a buscar, a ver qué encuentras, yo me voy por este rumbo. Y Dios le dijo, vete y preséntate ante el siervo de Dios. Y cuando le dice, ¿eres tú, Elías? Sí. Le dijo, ve y dile acá que quiero hablar con él. Le dijo, no me voy. ¿Por qué? Porque si me voy y te desapareces por aquí, después yo soy el que dice, ¿por qué no lo cogiste? No hiciste nada. No, dile que quiero hablar con él. Y entonces le dice el siervo, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían, no está aquí, hacía jurar a los reinos y a las naciones que no te habían hallado. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua? Señor, mira, tú me estás mandando allá, pero yo he apoyado al pueblo de Dios,
y ahora me están mandando todo a matarme. Le dijo Elías, no, no te preocupes, yo voy a estar aquí. Ya cuando llega el rey Acab, dice, ¿eres tú el que perturba a Israel? Dice, no, yo no, tú eres por tus idolatrías y por todo, habiendo conocido y decir que eres un adorador de Dios y estás adorando ahora y que tu mujer hace todas las cosas, pues no. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Mira, quiero que reúnas a todos aquí, en este monte, se llama el Monte Carmelo. Aquí era la capital de Samaria, de Israel, o sea, de Israel, ¿verdad? Aquí está Samaria y Israel, y aquí era donde estaba el rey Acab. Y entonces, quiero que reúnas a todos los sacerdotes de Baal y de Asherah aquí, y que reúnas a todo el pueblo. Y le dio una fecha, ahí voy a estar, y ahí vamos a ver qué es lo que Dios, qué mensaje tiene para todos ustedes. Bueno, curiosamente, pero acá le hizo caso y mandó un decreto. Todo el mundo tiene que ir al Monte Carmelo, y dio la fecha, el día, ¿verdad? Y ahí se reunió toda la nación de Israel y 850 sacerdotes, 400 de Baal y 450 de Asherah. Ahí estaban 850 sacerdotes. Y llegó el momento. Ahí está el único representante de Dios, Elías, y 850 sacerdotes están ahí. Y le dice, mira, vamos a hacer 2 altares. Que ellos hagan un altar, pongan la leña, pongan el sacrificio del animal y que empiecen a invocar a su Dios. Yo voy a hacer lo mismo acá. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Porque aquí ustedes ahorita no saben ni a quién creer. Están tan confundidos con la mezcla de esta religión que ahora tienen que definir, o van a servir a Dios o van a servir a Baal. ¿Y cómo van a saber? El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Bueno, dijeron, ¿estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien, pues le doy chance, le dijo Elías. Tienen toda la mañana hasta las 3 de la tarde para a ver cómo le hacen para que Baal le responda y responda con fuego. Esos truenos que él manda y que hace los rayos que destruyen los árboles, a veces que mande uno y que destruya y queme el sacrificio. Y pues claro, aquellos empezaron, Señor, Baal, escúchenos, manda tus rayos para que demuestren que eres el verdadero Dios. Y allí, danzando y cantando y haciendo oraciones, y llegó un momento que desesperados empezaron a cortarse y a tasajarse. Los que piensan que les gusta cortarse y todo, ya saben con quién están conectados, ¿verdad? Entonces, llegó la una y les dice, ¿saben qué? A ver, ¿qué pasó con su Dios? No ha contestado. Grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, y con los gritos a ver si despierta. Y desesperados gritaban, y pues nada. Oye, a lo mejor salió de viaje, pues a ver cómo le mandan algún mensaje, perdón, pero no me queriendo hacer alguna, encender fuego. Así es que puso a hombres, cuiden de que no vayan por ahí con una piedrita, hacer una chispita y hacer que venga fuego. Y ahí está Elías, pendiente. Llegaron las 3 de la tarde, señores, se les acabó el circo. No hubo nada. Y ahora me toca a mí. A ver, pongan el animal ahí. Pongan la leña, el animal y todo. Para que vean que no voy a hacer chanchuy. A ver, ustedes cojan unos cántaros, vayan al arroyo que está ahí abajo y ahí a ver cómo le hacen, pero me lo van a llenar. Y échenle agua. Otro más y otro más. Y había agua ahí alrededor del altar, y estaba todo mojado, la leña, el sacrificio y todo. Y dijo, bueno, se postró de rodillas, Señor, yo sé que tú eres el Dios verdadero, que tú amas esta nación, que quieres que ellos vuelvan a ti. Y por eso es que te pido que en este momento tú respondas como
Tú sabes hacerlo, eres el Dios que creó todas las cosas, que descienda el fuego del cielo y acabe con todo. Y en ese momento nomás se oye ¡cras! Y empieza bien un fuego, y dice ese fuego consume el sacrificio, consume la leña, y hasta consumió las piedras, y el agua que se estaba chorreando la secó toda. Y en ese momento, ¿verdad?, todo el mundo dice aquí: respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Tomen en cuenta eso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió, ¿qué cosa? El holocausto, ¿qué más? Las leñas, las piedras y el polvo, hasta la, ¿qué? Lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué cosa? Se postraron y dijeron, ¿qué? Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías les dijo: pues bien, si saben de que Él es el Dios, apresen a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo apresaron, y Elías condujo al arroyo de Sison, y ahí a todos los 850 les dio cuello, los degolló. En ese momento el pueblo se dio cuenta quién era el verdadero Dios. El plan era, dice, volverlos a ¿qué? El corazón de ellos, que se volvieran a quién? Al verdadero Dios. Porque aquí les hizo una pregunta muy importante. Le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, y si Baal es, id en pos de él. ¿Y qué pasó con el pueblo? No supo qué contestar. No estaban, no sabían ni estar, si él o él. Y ahí estaban entre esos dos pensamientos. Pero después de esto vino una reforma. ¿Qué cosas reformó? Bueno, primero reconstruyó el altar de Jehová, que ya no adoraban a Dios, ya no hubo más altares. Hizo volver el corazón de los hombres a Jehová. Sin embargo, la reforma no fue permanente. Tristemente, después de que murió Elías y Eliseo, el pueblo otra vez volvió a lo mismo. El mismo Elías, curiosamente, después de que conocen la historia, era el Monte Carmelo. Cuando uno se para en el Monte Carmelo, ahorita hay hasta un hotel, un restaurante allí en ese monte, uno puede ver así el mar Mediterráneo. Ahí, a lo largo está. Y entonces le manda a su siervo: ve a ver si ven. No, todo está pelón, ni una nube se ve. Y otra vez, hasta que dice: veo, dice, allá como una nubecita chiquita, pero menos de la mitad del puño de la mano de un hombre. Dice: córrele, porque ahí viene la cosa en grande. Y entonces le dice acá: vete, regrésate a Israel, yo te voy a conducir, porque la lluvia que viene está, pero para... Como hace unos días cayó una tormenta, Fernando se llamaba, llegó a Nuevo León, y llovió en toda la ciudad por 2 días. Esas aguas por los arroyos que corrían y arrasaban con todo, y hubo inundaciones por todo. Allí vimos como un arroyo grande se llevó como 20 carros que tristemente se les había ocurrido estar cerca de ahí y los arrastró. Ya me puedo imaginar cómo fue esa lluvia que venía, ¿verdad? Con Elías, porque le dijo: llévatela al rey, porque capaz de que uno de los arroyos lo arrastre. Y cuando llega acá y le cuenta la historia, porque parece que cada vez no se quiso exponer, porque como era sacerdotisa, dice: no vaya a ser que algo malo me pase. Y sí, le pudo haber matado porque también era sacerdotisa. Así que cuando le cuenta todo lo que pasó, dice: de modo que todas esas cosas, y mató a todos, y tú no hiciste nada, que me caiga el rayo y que me haga polvo, si para mañana Elías no está igualito que ellos. Y cuando le llega el mensaje a Elías, en lugar de decir: bueno, pues que venga, el pobre Elías pegó la carrera. 40 días estuvo hasta que llegó el Sinaí, no sé cuántos kilómetros. Y ahí Dios tuvo que decirle: mira, vas a tener que hacer esto. Y ya le dio órdenes para que hubiera una renovación. Pero bueno,
el asunto fue que el pueblo no aceptó, no hubo cambios, y unos años después, en 722, el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio por Asiria y la historia del pueblo de Israel desaparece. 10 de las tribus de Israel se perdieron a causa de esta apostasía. Terrible. Pero en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se manda precisamente, léanlo por favor, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Aquí que yo envío el profeta. A ver, aquí mi hermano que lo leyó. No tengo, no lo sé. Y aquí yo envío el profeta. Malaquías 4, 5 y 6. Gracias. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Allí se anuncia de que otra vez va a venir Elías. Y bueno, ¿qué pasó? Déjenme seguirles contando. Curiosamente, los judíos en ese tiempo decían que iba a venir Elías porque había sido profetizado por Malaquías. Y entonces, ¿verdad? Dice Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice, va a haber un mensajero que va a venir antes que yo venga para preparar el camino. Y se acuerdan de que aquí está este pasaje. En el tiempo antes de que viniera Jesús, aparece un profeta y dice precisamente, arrepentidos y preparar el camino del Señor. ¿Y quién era este profeta? Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para la venida del Mesías. Cosa curiosa, fíjense bien, esto lo vuelve a decir el mismo Espíritu Profecía. En tiempos de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, el amor al lujo y la ostentación se habían difundido como intensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras están ocasionando enfermedades físicas, degeneración, embotando las perfecciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Fíjense bien, eso se nota una degradación de conforme uno se va apartando de Dios y empieza con primero amor hacia tener cosas y luego después a darte la vida loca, ¿verdad? Placeres, borracheras y todo. Esto trae enfermedades, degeneración, embota tus percepciones y terminas mirando el pecado como si no fuera nada, ningún problema. Y entonces Dios envía un mensajero a Elizabeth y a ¿cómo se llama? Zacarías. Y le dice, mira, el niño que van a nacer será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará, fíjense bien, este va a ser el mensaje, esto es lo que va a hacer, ¿cuál es su misión? Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. Exactamente lo mismo que se prometió que iba a hacer Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar ¿qué cosas? Al Señor, un pueblo bien dispuesto. O sea que Juan el Bautista vino cumpliendo con la misma misión que Elías 800 años antes había realizado. Y se vuelve a decir exactamente lo mismo y dice que va a venir con el espíritu y el poder de ¿qué? De Elías, para cumplir esa misión. Bueno, tristemente, y Jesús mismo lo dijo, ¿verdad?
Juan el Bautista vino para cumplir la misión de Elías, el de preparar el camino del Señor para iniciar una reforma que trajese al pueblo de la apostasía a la consagración de Dios. El ministerio de Juan el Bautista fue exitoso con el pueblo, pero los dirigentes políticos y religiosos no lo aceptaron y lo encarcelaron, y ustedes conocen ya la historia de lo que fue lo que le pasó. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas por los padres, a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Ahora, cuando se suscitó una pregunta allí con Jesús, le dije, bueno, Señor, dicen que pues tú no eres el profeta, pues no eres el Mesías, porque antes debía venir el profeta Elías. Y vean qué fue lo que respondió Jesús. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, ¿qué cosa? Él viene primero y restaurará, ¿qué? Mas yo os digo que Elías, ¿qué? Ya vino y ¿qué? No le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también al Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quién? Juan el Bautista. Así que Jesús dijo, el Elías ya vino para preparar mi venida, pero no le hicieron caso. ¿Y qué fue lo que pasó por no obedecer el mensaje de Elías ni aceptar al Señor? Pues estamos hablando más o menos en el año 30 de la era cristiana. 40 años después, Jerusalén fue destruida y no quedó piedra sobre nada, ¿verdad? El pueblo judío fue esparcido por todas partes, vendido como esclavos, y la nación judía desde ese tiempo pues anduvo hasta 1949 errante por muchos países, siendo perseguida, mal vista. ¿Por qué? Porque tristemente no aceptaron el mensaje del Señor. Pero fíjense bien, el mensaje de Elías dice que antes que venga, ¿qué cosa? El día terrible. El día grande y terrible. O sea, una era la primera venida de Cristo, pero también tiene una aplicación hacia qué? Hacia el día antes del fin, tiempos antes del fin. Para eso es importante que expliquemos un poquito de esto. ¿Por qué lo aplicamos al tiempo del fin? Bueno, en la tipología bíblica, un personaje como Elías anuncia de que en el tiempo del fin iba a venir, y efectivamente Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí está la anunciación, y entonces Juan el Bautista cumple precisamente eso que se anuncia aquí, Malaquías, de que un nuevo Elías iba a venir, y aquí se cumple. Y que ese es el cumplimiento cristológico. Pero la venida de Cristo, los profetas la miraban como un solo evento, cuando en realidad eran dos. Uno era la primera venida y otro la segunda venida. Y cuando ellos hablaban del día grande y terrible, se referían a la primera y a la segunda venida. Entonces quiere decir que este mensaje aquí tiene también una aplicación hasta después de qué? De la segunda, antes de la segunda venida. Ok. ¿Cómo llega el mensaje de el tercer Elías? Bueno, vamos a leer en Apocalipsis 14, del 6 al 12. ¿Sí? A ver, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. A ver, ¿quién lo quiere leer? A ver, ¿lo tiene? Léalo, por favor. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Bien, aquí está hablando exactamente el mismo concepto del mensaje de Elías. Hay un juicio, la hora de su juicio ha llegado. Y dice: adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? El mundo ahora, en este tiempo, también está adorando, pero no al Dios verdadero. Incluso los cristianos, tristemente, ya no creen en la creación de 6 días. Ahorita la mayoría de los cristianos, católicos y protestantes, ya no creen que Dios creó el mundo en 6 días. Ahora están afirmando y diciendo de que Dios creó a través de la evolución, que Él es el creador, pero a través de la evolución. Y si ustedes se dan cuenta, esto es para el mensaje bíblico, esto es terrible. ¿Por qué? Porque entonces, si Dios creó a través de la evolución, y ustedes saben de que hay muerte y todo, y el predominio es más fuerte, la supervivencia es más apto, todos estos conceptos echan abajo el hecho de que hubo pecado. Entonces Adán no pecó, y si no hay pecado, no se necesita Salvador, y entonces no se necesita que Cristo venga para morir por nuestros pecados. No hay sábado, ¿por qué? Pues largos periodos de tiempo, ¿cuándo? ¿Para qué? Y si empezamos a deshojar esto, estamos dando cuenta de que están echando por todo, por el suelo, confundiendo otra vez el mismo concepto de mezclar el creador y la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios dice muy bien: vamos a dar un mensaje, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En aquel tiempo era a la nación de Israel nada más, así es que un hombre podía. Pero ahora, como el mensaje tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ya no lo va a dar a una persona, lo va a dar a un grupo. ¿Y cuál es el grupo que va a llevar ese mensaje? ¿Qué es el versículo 12 que dice? He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, eso. ¿Por qué? Porque la mayoría ya no guardan los mandamientos, los 10 mandamientos. Al adorar en un día que no es el que Dios estableció, 6 días trabajarás, y el séptimo, ¿qué? El sábado, ¿verdad? Ya no, el mundo cristiano ya no adora a Dios en el día que Dios quedó, está adorándolo un día diferente. Y ya no están adorando al que hizo de acuerdo a lo que dice Génesis, ahora están hablando de que Dios hizo las cosas a través de la evolución. O sea que hay una mezcolanza ahí en las creencias incluso de los mismos cristianos. Y por eso es que Dios dice: tengo que mandar a un grupo que guarde, ¿qué cosa? Los mandamientos, porque se han olvidado uno de mis mandamientos. Y que tiene, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Amén. Porque ahora los cristianos, aunque dicen que adoran a Jesús, si ya no hay pecado, pues tampoco hay necesidad de Salvador. Entonces, ¿para qué adorar a Jesús? ¿Me entienden el punto? Por eso es que dice allí que guardan los mandamientos de Dios y tiene que la fe en ese Jesús. Amén. Que murió para salvar nuestros pecados y que tiene una promesa para nosotros. Y claro, el mensaje es bien importante, porque dice: si tú no eres de este grupo, vas a estar con los que adoran a la bestia y a su imagen, y el castigo para ellos va a ser el mismo que les pasó a los sacerdotes Baal. Y aquí dice, pues, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía que el evangelio eterno para predicar a los moradores de la
tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno. El Evangelio eterno habla de un Dios que vino a morir por nuestros pecados para salvarnos. Pero si no hubo caída, pues tampoco hay necesidad de salvación. Y este mensaje tiene que llegar ¿a quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle ¿qué? Porque la hora de ¿qué? Y adorar a aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y después otro ángel le siguió diciendo que ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es el símbolo de confusión. Todos los pueblos, las naciones están confundidos, como en el caso cuando Elías le dijo: ¿y a quién adoráis? ¿A Baal o a Jehová? Y pues no supieron nada, pues porque hay confusión. Pues es la misma confusión aquí en la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación, con esas ideas que les acabo de decir. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la ira de Dios va a caer. Ahora, vamos a analizar la situación de nuestro mundo. Ya vimos cómo era el tiempo de Elías y cómo era el tiempo de Juan. Pero eso no es idolatría. Hay nuevos baales y nuevas acheras. En aquel tiempo eran en los montes altos. Y ahora están en unas cajitas así o en unas cajitas así. Es culto a la fertilidad. Todos los anuncios, todo lo que veas, todo relacionado con el sexo. Mujeres semidesnudas, ideas, todo relacionado hablando del sexo. Y si no, el materialismo, tener que más cosas, tener dinero, la lucha, corriendo. ¿Y para qué quieres trabajar tanto? Es que quiero comprar una casa, quiero tener un carro, quiero vivir el dream, ¿cómo le llaman? El American Dream. Pero pues, y luego, y ya cuando finalmente está llegando todo, un cáncer, un problema del corazón y te mueres, y lo que juntaste, ¿para quién fue? Si no, el entretenimiento, comida, deportes, pasar una vida, drogas, y qué bonito es estar ahí en el griller con la carnita asada y todo lo demás, y viendo el partido de fútbol y echándole una cheve y gozando. Eso es lo que el mundo quiere, eso es lo que el mundo está buscando, ¿verdad? Comida, deportes, gozar la vida, drogas. Y si no, los vicios, ¿como cuáles? Pues el azar, videojuegos, el alcohol, el trabajo, las drogas, la pornografía. El mundo está encadenado ya por todas partes, ya, como dicen, no hay ni para dónde ir. En la misma iglesia cristiana, ¿qué es lo que está pasando? Conceptos erróneos acerca de Dios, ya lo presentamos. La mezcla de verdad con el error donde se exalta al humano apartándose de lo divino. Hay muchos predicadores que hablan, Dios quiere que tú llegues a hacer todo lo que tienes que hacer y tienes que realizar, y que si sigues a Dios y me mandas una ofrenda bien jugosa, Dios te va a bendecir y vas a prosperar. El evangelio de la prosperidad se llama eso, ¿verdad? Incredulidad y apostasía. Muchos miembros de la iglesia, pues y se van ahora a darle el vuelo a la iglesia, ¿verdad? Deificación de la ciencia y de la tecnología. Hay otros que estudian y creen que la ciencia y la tecnología es el Dios porque lo resuelve todo. La oposición a la palabra de Dios, ensalzamiento de la sabiduría humana sobre la revelación. Hay muchos que ya no creen en la Biblia. No, para eso Dios te dio razón, úsala. Esas son cosas del pasado. Ahora tú tienes la capacidad de desarrollar y llegar a ser lo que tú quieres ser. Hay una confusión teológica de que ya no se puede discernir entre la verdad y el error, porque pues hay tantos predicadores en YouTube que unos dicen una cosa y otros otra, y a la hora, ¿y qué voy a creer? Pues quién sabe. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Necesita un revelamiento de qué? De la verdadera piedad. Hay que volver a la devoción. Vivimos tan apurados, tan correteados, que hay que levantarse a las 5 de la mañana. No tengo más que tiempo, Señor, bendíceme este día, y ya me voy porque tengo que llegar a tiempo. La esposa lo mismo, los niños también. No hay culto familiar.
ni en la mañana ni en la noche, porque llegan y prenden la televisión. Ah, mira, es el partido de tal, o una película, o la novela, y hasta las 11 de la noche se acuestan y pues al otro día no se pueden levantar porque se desvelaron. ¿Qué pasa con la asistencia de los cultos? Anémica. Hay muchos adventistas 7-Eleven. Ya no hay adventistas del séptimo día o de los 7 días. A ver, ¿quiénes son? Los adventistas del séptimo día son aquellos que pues asisten a la escuela sabática, que vienen al culto, que están en la sociedad de jóvenes, que vienen los miércoles. Esos son los adventistas del séptimo día. ¿Y cuáles son los adventistas 7-Eleven? Pues el séptimo día las 11 de la morning se aparecen nada más. En la Biblia, ¿y qué? Ni tiempo tengo para eso. Y menos para andar predicando, testificando, ¿qué? Pues, pues me da miedo porque si me preguntan, como no estudio la Biblia, no sé ni qué contestar y pues para no quedar mal, mejor me quedo callado. Y el problema de la fidelidad en la observancia del sábado, de regresar a Dios el diezmo, de vivir una vida pura, eso es un problema que la iglesia está ahorita, por donde quiera, hay problemas serios. Mis hermanos, realmente es la iglesia adventista, ese grupo que tiene los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, que Dios le ha encargado esa tarea de predicar el evangelio a todo el mundo. Amén. A nosotros nos ha dado esa responsabilidad. Amén. Pero si nuestra situación, al hacernos una radiografía, nos presenta, como dice, fuiste pesado en balanza y ¿qué? Hallado falta. Hallado falto. Dios está buscando gente que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? De restaurar el altar de Jehová, de volver a tener el culto familiar en la mañana y en la noche, de volver el corazón de los padres a los hijos, en lugar de ponernos a ver videojuegos y todo, paren todas sus tabletas, sus teléfonos, bórrenlas, quítenlos de ahí, vamos a tener nuestro culto a Dios. Vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a leer las escrituras, vamos a ponernos en las manos de Dios, y cuando esos niños vayan aprendiendo es que empiezan a volver el corazón, porque cuando el padre se acerca a Dios y acerca a sus hijos, pues todos están juntos, ¿verdad? Y entonces hemos de trabajar por la unidad de la iglesia, no más críticas, pleitos o contiendas. No, ya no hay en la iglesia, ¿por qué? Porque allá el primer anciano dijo un sermón y me las tiró directos a mí, y yo no quiero ir allá, pues me tiran piedras. Hemos de llevar el mensaje a todo el mundo que es la hora del juicio ha llegado. Eso es lo que Dios espera. Y la pregunta que hizo Elías allá, 800 años antes de Cristo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, Seguidle. y si Baal y Temposo. Estamos viviendo en un mundo donde tenemos que también que tomar nuestra decisión. Y cuando hizo esa pregunta, dice, ¿y el pueblo qué? No respondió una palabra. Y mi pregunta ahora es, ¿cuál es la respuesta que tú le vas a dar a Dios? Vas a decirle, Señor, reconozco que estoy mal, que mi familia anda mal, pero hoy tomo la decisión de volver a establecer el altar de Jehová. Amén. De buscar a mis hijos para tener todos ellos, para que estén listos para cuando tú vengas. Amén. Y para comprometerme a donde quiera que esté, en el trabajo y donde sea, ser un testigo que pueda proclamar tu nombre, porque la hora del juicio ha llegado. Aleluya. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, ayúdame, yo quiero hacer eso? Que Dios le bendiga. Amén. Nacido
Antes de orar, quisiera invitar, si hay alguno que siente que debe hacer un reencuentro y un renovar su pacto con Dios. No va a pedir que alce la mano, simplemente mientras oro, diríjase a Dios: Señor, tú me conoces, quiero un cambio. No sé cómo, pero ayúdame. Yo sé que tú lo vas a hacer porque lo deseo de todo mi corazón. Oremos. Señor, aquí estamos tus hijos. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Amén. Queremos cumplir con ese mandato que tú le diste a tu pueblo y al tercer Elías, el Elías del tiempo del fin, para que podamos cumplir con este mandato de ir y predicar el Evangelio eterno a toda tribu, lengua y pueblo. Señor, necesitamos que en primer lugar hagas un cambio en nuestras vidas. Aleluya, Padre. Y nos ayudes a hacer los cambios y rectificaciones que necesitan hacer. Amén. Volver nuestros corazones a ti, y de esta manera también que nuestros hijos vuelvan sus corazones a ti. Amén, y Señor. que juntos podamos predicar y compartir este mensaje a otros que no conocen. Amén. Queremos que cuando tú vengas puedas encontrarnos y decir: Señor, aquí nosotros y nuestros hijos estamos y queremos agradecerte porque nos has venido y nos has encontrado juntos, y juntos estaremos contigo por la eternidad. Amén. Bendice a los que han hecho esta petición en esta mañana, que lo han hecho de corazón, que quieren cambiar, que quieren acercarse a ti. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos.